Excelente y bendecido nuevo día. Hoy continuamos con nuestra lectura de La magia de pensar en grande, el taller de éxito del autor David J. Schwartz. Es importante seguir contextualizando todo lo que nos viene diciendo el autor. Recuerda ir a tu librería más cercana y acceder a este maravilloso texto en físico realmente recomendado. Veníamos haciendo referencia a las 4 formas más comunes de la escusitis. La primera era mi salud no es buena y hoy avanzamos a la segunda. Sin embargo, usted tiene capacidad para el éxito. La excusitis de inteligencia o yo carezco de cerebro es común. De hecho, es tan común que quizá tanto como el 95% de la gente que nos rodea la padece en distintos grados. A diferencia de la mayor parte de tipos de excusitis, la gente afectada por este tipo particular de la enfermedad sufre en silencio. No son muchos los que admiten abiertamente que piensan carecer de la inteligencia adecuada. Más bien lo sienten en lo más profundo de su fuero interno. La mayoría de nosotros incurre en errores básicos respecto a la inteligencia. Primero, subestimamos nuestro propio poder cerebral. Y segundo, sobreestimamos el poder cerebral de los demás. A causa de estos errores, son muchos los que venden barato. Fracasan en cuanto a afrontar situaciones riesgosas porque ello requiere de inteligencia. Pero a la larga, quien surge es el sujeto a quien no le inquieta la inteligencia y obtiene el empleo. Lo que realmente importa no es cuánta inteligencia tiene usted, sino cómo emplea la que tiene. El pensamiento que guía su inteligencia es mucho más importante que la cantidad de su poder cerebral. Permítame repetir por qué ello es de vital importancia. El pensamiento que guía su inteligencia es mucho más importante que cuánta inteligencia pueda usted tener. Contestando a la pregunta, ¿debería su hijo ser un sabio? El doctor Edward Taylor, uno de los más eminentes físicos de la nación, dijo, un niño no necesita tener una mente veloz como el relámpago para ser un hombre de ciencia, ni tener una memoria milagrosa, ni es preciso que obtenga los más altos grados en la escuela. Lo único que cuenta es que el pequeño posea un alto grado de interés por la ciencia. Interés, entusiasmo son los factores críticos, inclusive en la ciencia. Con una actitud positiva, optimista y de colaboración, una persona con un equivalente intelectual ganará más dinero, merecerá más respeto y realizará mayores progresos que un individuo negativo, pesimista, no cooperador con un equivalente intelectual superior. Un sentido lo bastante ponderado para percibir en algo que hacer como una tarea, un proyecto, hasta que haya finalizado, tiene mucho mejor remuneración que la loca inteligencia, aun cuando esta loca inteligencia sea del calibre de un genio. ¿Por qué la persistencia es en un 95% habilidad? En una fiesta de despedida celebrada el último año, me encontré con un amigo del colegio al que no había visto desde hace 10 años. Chip fue un magnífico estudiante, graduado con honores. Su meta, cuando yo dejé de verle, era contar con su negocio propio en el oeste de Nebraska y pregunté a él entonces, ¿qué clase de negocio estableció finalmente? Bueno, confesó, no me adentré en el negocio por mí mismo. No habría dicho esto a nadie hace 5 años, ni siquiera un año atrás, pero hoy estoy dispuesto a hablar de ello.
Cuando miro el pasado y mi educación universitaria, veo que llegué a un experto porque logré serlo, en el por qué la idea de un negocio no logra desarrollarse. Supe de todas las dificultades concebibles, todas las razones por las que se podía fracasar. ¿Dispone usted de capital suficiente? ¿Está seguro de que el ciclo de los negocios es favorable? ¿Existe gran demanda de lo que usted ofrecerá? ¿Se halla estabilizada la industria local? Mil y un motivos por investigar. Lo que más me hería es que varios viejos amigos de primaria que nunca parecieron tener mucho que ver con el baile y ni siquiera fueron a la secundaria, se ven hoy bien establecidos con sus propios negocios, mientras que yo me limito a salir adelante interviniendo en fletes de embarque. Si me hubiera instruido más acerca de por qué un pequeño negocio puede llegar a tener éxito, hoy yo estaría mejor en todos los sentidos. El pensamiento que guió a la inteligencia de Check fue más importante que el valor de su inteligencia. ¿Por qué fracasan algunas personas brillantes? He vivido muchos años cerca de una persona calificada de genio que posee una alta inteligencia abstracta y es Pi Beta Kappa. A pesar de su muy alta inteligencia nativa, es una de las personas menos afortunadas que conozco. Desempeña un trabajo mediocre, tiene miedo a la responsabilidad. No se ha casado nunca. Cantidad de matrimonios acaban en divorcio. Cultiva pocas amistades, porque la gente le aburre. Nunca invierte en propiedades de ninguna clase porque podría perder su dinero. Este hombre emplea su gran poder cerebral en demostrar por qué razones puede no rendir en su trabajo, más que en dirigir su potencial mental a alcanzar por qué medios puede tener éxito. A causa del pensamiento negativo que guía su gran reserva mental, este sujeto contribuye poco y no produce nada. Mediante un cambio de actitud podría realmente hacer grandes cosas. Posee cerebro para obtener un tremendo éxito, pero no el poder de pensamiento. Otra persona que conozco bien fue incorporada al ejército poco después de titularse como doctor en filosofía en una destacada universidad de Nueva York. ¿Cómo utilizó estos 3 años en el ejército? No como un oficial o como un especialista de equipo. En lugar de eso, durante años manejó un camión. ¿Por qué? Porque se hallaba imbuido de actitud negativa hacia sus compañeros soldados. Soy superior a ellos. Hacía los métodos del ejército y sus procedimientos y decía, son estúpidos. Hacia la disciplina decía, eso es para los demás, no para mí. Hacia todas las cosas, incluyéndose a sí mismo, decía, soy un necio por no imaginar una vía de escape a este golpe. Este no se ganó el respeto de nadie. Todo su vasto almacén de conocimientos permaneció enterrado. Sus actitudes negativas hicieron de él un ser rastrero. Recuerde, el pensamiento que guía su inteligencia es mucho más importante que cuánta inteligencia puede usted tener. Nada de raro hay en que un graduado en filosofía invalide este principio básico del éxito. Hace varios años llegué a ser amigo íntimo de Phil F., uno de los antiguos directores de una gran agencia de publicidad. Phil era quien dirigía la búsqueda de mercados para la agencia y realizaba un trabajo de primera clase. ¿Era Phil un cerebro? Lejos de eso. Phil no sabía casi nada de investigación técnica, no sabía casi nada de estadística y no era un graduado de carrera, aunque toda la gente que trabajaba para él sí lo era. Phil no pretendía conocer el lado técnico de la investigación. ¿Qué era entonces lo que hacía posible a Phil de vengar $30,000 al año, en tanto que ninguno de sus subordinados ganaba 10,000? Phil era un ingeniero humano. Phil era 100% positivo.
Él podía inspirar a los demás si se sentían abatidos. Era entusiasta, generaba entusiasmo, comprendía a la gente porque podía en realidad ver lo que les hacía abatir. Les gustaba. No era la inteligencia de Phil, sino cómo los manejaba. Esto lo hizo 3 veces más valioso para su compañía que los hombres clasificados como más altos en la escala del coeficiente de inteligencia. De cada 100 personas matriculadas en un colegio, menos de 50 se gradúan. Sentí curiosidad al respecto y pedí al director de admisiones de una gran universidad esta explicación. No es cosa de inteligencia insuficiente, me dijo. No admitimos a los que no poseen suficiente capacidad, ni en cuestión de dinero. Todos los que desean sostenerse a sí mismos en el colegio pueden hacerlo. La razón real son las actitudes. Le sorprendería a usted, agregó, a cuántos jóvenes no les agradan sus profesores, los temas a desarrollar o sus compañeros estudiantes. La misma razón, pensamiento negativo, explica por qué la puerta de las posiciones ejecutivas sobresalientes se halla cerrada para muchos jóvenes ejecutivos. Las actitudes agrias, negativas, pesimistas, despectivas, más que la inteligencia insuficiente, estorban a millares de estos jóvenes. Así, un ejecutivo me dijo, es un caso raro que salgamos de un joven colega porque carece de cerebro. Casi siempre se debe a su actitud. Una vez fui contratado por una compañía de seguros para esclarecer por qué un tope del 25% de sus agentes estaban vendiendo sobre el 75% de los seguros, mientras un fondo de otro 25% de agentes vendía solamente un 5% del volumen total. Muchas personas fueron cuidadosamente examinadas. La investigación demostró, más allá de cualquier pregunta, que no existía ninguna diferencia significativa en la inteligencia nata. Es más, las diferencias de educación no explicaban la diferencia en el éxito de las ventas. La diferencia entre los muy afortunados y los muy infortunados se redujo finalmente a las actitudes o diferencias en el manejo del pensamiento. El grupo tope se preocupaba menos, era más entusiasta y contaba con el agrado de la gente. No podemos hacer mucho por cambiar el monto de la capacidad innata, pero podemos cambiar el modo que tenemos de usarla. El conocimiento es poder cuando usted usa constructivamente esto. Estrechamente aliado con la excusitis de inteligencia, ¿existe algún pensamiento incorrecto respecto al conocimiento? A menudo oímos decir que el pensamiento es poder, pero esta afirmación es solo una verdad a medias. El conocimiento es solamente poder potencial. El conocimiento es poder únicamente cuando podemos usarlo. Y es entonces solamente cuando su uso es constructivo. Se cuenta que al gran científico Einstein le preguntaron una vez que cuántos pies hay en una milla. Y la respuesta de Einstein fue, no lo sé. ¿Por qué llenarme el cerebro con hechos que puedo encontrar en 2 minutos en cualquier libro estándar de referencia? Einstein nos dio una gran lección. Sintió que era más importante usar la mente para pensar que usarla como un archivo de hechos. Una vez Henry Ford se halló envuelto en un pleito por difamación con el Chicago Tribune. La tribuna había llamado ignorante a Ford, hombre de gran respeto, y él dijo, pruébenlo. La tribuna le pidió cuentas de preguntas sencillas tales como, ¿quién fue Benedict Arnold? Y otras muchas a las cuales Ford, que no tenía gran educación formal, no pudo responder. Finalmente se exasperó y dijo, no sé las respuestas a esas preguntas, pero puedo encontrar dentro de 5 minutos a un hombre que las sepa. Henry Ford no se hallaba interesado en misceláneas informativas. Sabía lo que todos los grandes ejecutivos saben,
La capacidad de saber cómo conseguir datos es más importante que usar la mente como almacenamiento de ellos. ¿Cuánto vale un nombre enciclopedia? Recientemente pasé una tarde muy interesante con un amigo que es presidente de una empresa manufacturera joven, pero de rápido crecimiento. La televisión, por casualidad, sintonizó uno de los programas de concurso más populares. El sujeto que era interrogado llevaba varias semanas ganando. Podía contestar preguntas de toda clase de temas, muchas de las cuales parecían absurdas. Después que el sujeto contestó una rara pregunta relativa a algo de una montaña en la Argentina, mi huésped me miró y me dijo, ¿cuánto piensa usted que debería pagar a ese tipo para que trabajase para mí? ¿Cuánto? Le pregunté. Ni un centavo más de $300. No cada mes ni cada semana, sino por toda la vida. He analizado que este experto no puede pensar, solamente puede memorizar. Es simplemente una enciclopedia humana y me imagino que por $300 puede comprar un bello acervo de enciclopedias. De hecho, puede que sea demasiado. El 90% de lo que sabe este tipo lo puedo encontrar en una enciclopedia de las más baratas. Las personas que yo deseo a mi alrededor, prosiguió, son aquellas que puedan resolver problemas, que puedan producir ideas, personas que puedan soñar y desarrollar luego sus sueños de una forma práctica. Un hombre de ideas puede ganar mucho dinero conmigo. Un hombre enciclopedia no podría. 3 medios para curar la excusitis de inteligencia. He aquí 3 maneras fáciles de curar la excusitis de inteligencia. Primera, nunca subestime su propia inteligencia ni la inteligencia ajena. No se venda barato. Concéntrese en sus ventajas. Descubra sus talentos superiores. Recuerde que lo que importa no es cuánto cerebro posee usted, sino más bien cómo lo usa. Maneje sus deseos en lugar de preocuparse por el cociente que ha alcanzado. Segundo, recapacite varias veces al día. Mis actitudes son más importantes que mi inteligencia. En el trabajo y en su casa, practique actitudes positivas. Vean las razones por las que pueda hacerlo, no las razones por las que no puede. Desarrolle una actitud de estoy venciendo. Lance su inteligencia al uso creador positivo. Úsela hasta encontrar los medios de vencer y no para demostrar que va a perder. Tercero, recuerde que la capacidad de pensar es de mucho mayor valor que la capacidad de recordar hechos. Use su mente para crear y desarrollar ideas, hasta hallar cosas nuevas y mejores que hacer. Pregúntese a sí mismo, ¿estoy usando mi capacidad mental para hacer historia o estoy usándola meramente para recordar la historia hecha por los demás? Quedamos en la página 42. Gratitud absoluta por acompañarnos el día de hoy.